Bueno, vamos a recibir un gusto que nos atienda a Mario Lozano, que está en línea, virólogo, investigador del CONICET y bueno, también su paso como rector de la Universidad Nacional de Quilmes y además autor del libro de divulgación Ahí viene la plaga, ¿no? Virus emergentes, epidemias y pandemias, precisamente para charlar con él un poco sobre este momento, sobre esta cuestión que tiene que ver con el coronavirus, con este predador, que bueno, tomamos un título de la agencia Leluar, que encontró un campo completamente virgen, ¿no? Y bueno, es un título que de alguna manera se crea también por la entrevista que se le realizó a Mario, y bueno, nosotros queríamos convocarlo para charlar precisamente esto. Mario, un abrazo grande, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, compartir un poco esto, ¿no? Su pensamiento también del momento, de esta pandemia y todas las diferencias que de alguna manera también ha provocado con las anteriores, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo porque como humanidad, digamos, yo creo que no estábamos preparados para un virus que tiene una tasa de transmisión tan alta como el que apareció ahora, ¿no? Como el coronavirus que produce esta enfermedad que llamamos COVID-19, un nombre que viene de una cifra, de un nombre en inglés que quiere decir simplemente enfermedad producida por coronavirus que apareció en 2019. Uh-huh. Es coronavirus viral disease, son las siglas que conforman ese nombre. Uh-huh. Y la verdad es que las medidas que se están tomando en todo el mundo lo que resaltan es la importancia de los estados y de la salud pública en poder como herramienta para poder controlar esta epidemia. Uh-huh. Es muy a todos los que trabajamos en el campo nos parece muy importante intentar transmitirle a la comunidad que hay cosas que debemos aprender de estas tragedias, de estos momentos difíciles que estamos pasando en todos los lugares, y una de esas cosas es justamente que para cuidarnos hay que garantizar que nuestra salud pública y todas las ramas que coadyuvan a tener una mejor salud pública, como es la educación, la investigación científica y tecnológica, estén sustentados por el Estado. Claro, claro. Sin dudas que esto tuvo una dispersión global terrible, ¿no? Esa, de alguna manera, no sé si fue la sorpresa o fue de alguna manera también, y lo es ahora, una gran preocupación y ocupación a nivel mundial, ¿no? Sí, ya había habido algún brote de enfermedades similares a esta, pero con que por ejemplo en el 2002, una enfermedad que se llamó SARS, por síndrome agudo respiratorio y grave, en castellano, se comenzó también en China, que es un virus muy cercano, muy parecido a este, pero que tiene este virus, el que nos está afectando ahora, tiene una capacidad de adherencia a nuestras células pulmonares mucho más alta, a todas las células del tracto respiratorio mucho más alta, y entonces se transmite mucho más. Es capaz de ingresar a células de la nariz y de la garganta mucho más fácilmente que el anterior, por sus características propias, y entonces es más fácil de transmitir y de reproducirse en las personas. Uh-huh. Que aparezcan estas variantes nuevas tiene que ver muchas veces con el comportamiento de las personas. Nosotros como sociedad, en general, todos estos virus que llamamos nuevos no son nuevos, están ya en la naturaleza, tienen una especie animal que los contiene, claro, al que llamamos huésped natural, con el que nosotros normalmente tenemos bajas chances de ponernos en contacto. Y como tenemos bajas chances de ponernos en contacto, los virus de esos animales tienen bajas chances de pasar a nosotros. Y además
tienen esos animales tienen chances de reproducirse exitosamente en nosotros. Entonces, que aparezca una variante nueva con gran capacidad de reproducirse en los humanos es una casualidad, digamos, son casualidades que se dan poco. Pero cuando nosotros ampliamos nuestras áreas de cultivo y ingresamos en hábitats que antes no ingresábamos o nos alimentamos de especies animales que normalmente no usaba la humanidad para alimentación, o hacemos o no las preparamos adecuadamente, le damos más chances, en definitiva nos acercamos a hábitats que antes no nos acercamos y le damos más chances a virus de este tipo a pasar de los animales a los seres humanos y alguno de ellos a encontrar una vía de transmitirse entre humanos. Y eso es lo que pasa, lo que vemos normalmente con estas enfermedades que llamamos emergentes, que no quiere decir nuevas, ¿me entiendes? Digamos, no quiere decir que sea un patógeno que se inventó en la historia natural recientemente, sino que tenía un lugar al que nosotros accedimos y el patógeno accedió a nosotros, ¿no? Sí, se entiende. Hay una pregunta que quiero repetir también porque me parece interesante, ya que lo tengo lo aprovecho. ¿Hay algo que aprender de la experiencia china? Bueno, sí, hay que aprender de las cosas que hicieron bien y de las cosas que hicieron mal, ¿no? De las dos cosas. Lo primero, China demoró un poco en entender el problema de gravedad que tenía esta enfermedad. El Estado chino actuó primero con tratando de que que no se distribuya la información porque tenían más un pánico en toda la sociedad que asegurar la información precisa, y eso lo que hizo inicialmente es demorar las medidas políticas de contención de la epidemia que deberían haberse tomado antes, y cuando se dieron cuenta de la importancia y de la velocidad con la que se transmitía el virus, ya había miles de casos en Wuhan, en todas las provincias donde empezó, y fue muy difícil de contener el esparcimiento de la epidemia. Y bueno, llegó a salir de China y se hizo después una pandemia. Pero al mismo tiempo también hay que ver la velocidad con la que actuaron después, las medidas que tomaron después, ver con la capacitación del personal, con el aumento del número de camas y de respiradores para los pacientes más críticos, y esencialmente las medidas de contención poblacional, de aislamiento, que llevaron a una disminución drástica del aumento del número de casos y en particular de los pacientes en estado más grave, ¿no? De eso también hay que aprender, porque son medidas muy adecuadas para cualquier país que está cursando la epidemia. Por suerte Argentina empezó adaptándose rápido, digamos, fue uno de los países del mundo que más rápidamente tomó medidas de contención social al inicio de la epidemia. Pensá que Argentina estableció la cuarentena el mismo día que superó los 100 casos. Cuando en Francia o en Italia o en China o en Gran Bretaña o en Estados Unidos todavía no está en todos los estados, se tomaron con miles de casos dando vuelta. O sea, miles de casos detectados por el sistema implican muchísimos más casos circulando, porque imagínate que cuando el sistema detectó un individuo infectado, una cantidad de días después de que esa persona se infectó, porque la persona que está infectada llega al sistema de salud con síntomas, en ese momento se le hace el análisis, pero esa persona empezó a estar infectada unos 10 días antes, 6 días antes, por ejemplo, y mientras tanto pudo haber transmitido la enfermedad a otras personas. Entonces lo que detectamos hoy
lo que sale como positivo hoy son casos que ocurrieron por lo menos una semana anterior al momento de detección. Entonces, cuando alguien detecta en un día 1000 casos, seguramente tiene, dependiendo la velocidad de aumento de la epidemia, pero en Argentina serían del orden de 700 casos más en ese momento circulando. Bien. ¿Y qué nos puede decir? A ver. En Italia, sí. Perdón, en Italia o en España serían miles de casos más. Claro. ¿No? Decenas de miles de casos más en el momento que detectan 1000 casos. Se entiende. ¿Qué nos puede decir, a ver, Mario, sobre la letalidad también, ¿no? Que se ha hablado mucho y bueno, se sigue consultando, se sigue preguntando sobre este virus, ¿no? Lo que pasa es para medir la letalidad, lo que mide el índice de letalidad que todos nosotros vemos en distintos países, mide la cantidad de muertos, que eso es un dato muy duro, que se puede determinar muy bien, porque se sabe quiénes son las personas que fallecieron de enfermedades respiratorias, y dividido la cantidad de casos que dan positivo. Ahí hay más variabilidad en distintos países. En Italia, por ejemplo, que tienen un índice de letalidad muy alto, se debe probablemente a condiciones particulares de ese país, como por ejemplo se ha dicho que tiene una población envejecida en las zonas donde hay más casos. Grupo etario. Como que el grupo etario, claro, y entonces como las personas de mayor edad tienen más riesgo de morir por la enfermedad, tienen una tasa más alta, pero también sucede que los italianos están desbordados en su sistema de salud y de diagnóstico y solo están ensayando, solo están haciendo test a los casos más graves. Entonces, hay muchos más casos probablemente en Italia de leves que no se van a morir y que no se suman a la cuenta total, porque no les hacen el ensayo diagnóstico. Y entonces la tasa de letalidad probablemente sea más baja. Claro. Pero no lo podemos saber todavía. Eso se va a saber con estudios prospectivos, cuando dentro de 1 año, 2 años podamos hacer un ensayo inmunológico a la población, tanto en forma estadística, pero se hace como una especie de encuesta, se toman casos al azar en la población y se ve qué porcentaje de individuos tienen anticuerpos contra el coronavirus. Entonces se estima qué cantidad de población estuvo infectada por el coronavirus. Y ahora sí tenemos una cantidad de casos que puede ser normalizado en distintos países y podemos ver qué índice de muertos, porque la cantidad de muertos la sabemos y con estos métodos vamos a saber la cantidad o poder estimar la cantidad de infectados mucho mejor, podemos saber qué tasa de letalidad real hay. Perfecto. Se ha hablado mucho de la curva, se ha hablado mucho de esto y se sigue hablando y se le sigue buscando de alguna manera toda esta cuestión de aplanarla, de cuándo va a subir y por supuesto también después de esto, a ver, le hago estas 2 preguntas como para ir redondeando y agradeciéndole. Y la evolución de la epidemia de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ve a todo? Bueno, ustedes ven que Argentina está subiendo día a día en el orden de 100 casos, a veces un poco más de 100, a veces un poco menos, pero no se ve un aumento progresivo en el número de casos que inciden nuevamente día a día sobre la epidemia. Eso implica que tenemos una curva que está en proceso de achatamiento, digamos, que la curva de crecimiento se está aplanando, digamos. Lo que importaría es que en algún momento empieza a haber menos número de casos en forma constante que el día anterior. Eso implica ir achatando la curva y ir disminuyendo la proporción de incidencia de la epidemia en el país. Nosotros estamos viendo, por la misma razón que te dije antes, el número de casos que vemos hoy son los que estuvieron en condiciones de ser infectados hace unos 10 días, más o menos. Y entonces estamos viendo ahora los primeros días después del inicio de la cuarentena. Lo que, como los casos se van manteniendo en un nivel, eso da una señal de que la cuarentena está funcionando, de que las medidas que se han tomado son adecuadas para contener la epidemia. Comparamos, por ejemplo, con países que tomaron más tardíamente las medidas de autoaislamiento o de aislamiento preventivo, como Chile.
que es un país que tenemos al lado y que es muy posible de compararse porque empezó la epidemia el mismo día que en Argentina. O sea, Chile tuvo el primer caso el 3 de marzo, igual que Argentina. Chile tiene el triple aproximadamente de pacientes infectados que Argentina. Y eso un poco da una señal y tiene una tasa de reproducción mucho más alta que Argentina, muy parecida a la de Brasil, que tiene muchísimos más casos porque empezó antes, pero la velocidad de aumento de la cantidad de pacientes que hay en Brasil y que hay en Chile son muy parecidas, muy altas, en ambos casos. Perfecto. Y en ninguno de los dos países se tomó medidas preventivas fuertes como se tomó aquí, en donde sí se contuvo la epidemia. Argentina en Sudamérica puede ser comparada con Colombia, que tomó medidas, que tiene inicio de la epidemia después que Argentina, pero tiene medidas similares y tiene cantidad de casos similares. Bien. Queda claro. Yo le agradezco, Mario, y bueno, por ahí en alguna otra oportunidad seguramente lo vamos a volver a molestar. Un gusto ha sido que nos reciba y haber podido charlar con usted de todo este tema. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mario Lozano, virólogo argentino e investigador del CONICET, hablando con nosotros.